¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a hacer un análisis en un tema que es muy sensible para la economía de México y para las economías de las regiones del país, para las entidades federativas de manera muy puntual, y estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, la propia Ciudad de México. Las remesas familiares son fundamentales, son pilares en términos económicos, impactan de manera muy importante, hay una derrama a partir de estos recursos que llegan, particularmente de los Estados Unidos. Entendamos en principio que las remesas son transferencias en dinero que envían los migrantes que residen en los Estados Unidos y que en buena parte es el sustento de muchas familias mexicanas y de entidades federativas del país. Decíamos, las remesas son un pilar fundamental de la economía mexicana. Vean en términos de dimensión, las remesas familiares superan los ingresos por exportaciones petroleras y superan a la propia inversión extranjera directa. Incluso si sumamos las dos fuentes de ingreso, ingresos petroleros y recepción de inversión extranjera directa, las remesas familiares son mayores. De esa dimensión es el tamaño y el efecto económico que tienen las remesas. El 99% de las remesas a México provienen de los Estados Unidos, donde residen aproximadamente 12.6 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Estas son grandes referencias que nos va a poder dimensionar este efecto, este impacto que tienen las remesas en la economía mexicana. Si lo ponemos en contexto global, la recepción de remesas a nivel mundial, México ocupa la segunda posición dentro de los estados-nación de mayor captación de remesas. El primer lugar lo tiene India, con 129 millones de dólares, México con cerca de 62,000 millones de dólares, estamos hablando de datos del 2025, China 52,000 millones de dólares, Filipinas 40,000 millones de dólares y Egipto 30,000 millones de dólares. Ese es el contexto global de recepción de remesas en el marco global, en el marco general en el mundo. Cuando vemos la evolución histórica de las remesas del 2014 al 2024, tenemos 11 años consecutivos de crecimiento de las remesas. Repito, del 2014 al 2024. La tasa media anual de crecimiento en este lapso de las remesas familiares que vienen a México es de 11.2%. Ese es el crecimiento promedio anual de las remesas en México del 2014 al 2024. De hecho, en el 2024 tenemos un registro histórico de captación de remesas familiares provenientes particularmente de los Estados Unidos. Habíamos señalado casi 65,000 millones de dólares se recibieron, un crecimiento de 2.3% con respecto al 2023. Y el otro, una dimensión interesante, importante, solamente para dimensionarlas, es ese monto de remesas de cerca de 65,000 millones de dólares, pues representan el 3.6% del Producto Interno Bruto. Ya lo señalamos, lo destacamos. Este monto global reportado en el 2024 es mayor en suma a
los ingresos por petróleo y a la inversión extranjera directa. Obviamente en el 2025 tenemos una desaceleración muy significativa de las remesas familiares. Cayeron en el 2025 4.6% con respecto al 2024. Obviamente hay meses críticos donde la caída fue abrupta, descendieron de manera muy significativa. En abril cayeron 12% y en junio poco más de 16%. ¿Cuáles fueron los factores de desaceleración en el 2025? Pues nos parece que han sido muy claros y aquí lo hemos destacado en Ecoeconómico. En principio tenemos la política migratoria restrictiva por parte de los Estados Unidos, que ha restringido evidentemente la movilidad de mexicanos en nuestro vecino país. Y el otro es el mercado laboral estadounidense, que es menos favorable para los migrantes debido a la política restrictiva de los Estados Unidos. Y el otro factor es el desaliento de los migrantes debido al impuesto del 1% sobre las remesas aprobado el 4 de julio del año pasado por el Congreso de los Estados Unidos y con vigencia a partir del 1 de enero del 2026. Y obviamente al tener una perspectiva de largo plazo entre el 2014 y el 2024 con un crecimiento acelerado de poco más del 11%, diríamos también entramos a una fase de normalización en la conducta, en la captación de remesas familiares. Cuando vemos en términos de la distribución regional, destacamos que en el 2025 fueron 8 las principales entidades federativas que tuvieron la concentración o la mayor captación de remesas en el país. Está Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chiapas, la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Puebla. Estas 8 entidades federativas concentran el 56.2% del total nacional que acabamos de destacar, es por el orden de los 65,000 millones de dólares registrados en el 2025. Cuando revisamos las conductas por regiones, destacamos dos ámbitos regionales específicos. La región occidente, que son, digamos, la concentración de las remesas familiares, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Colima, donde destaca en específico Michoacán, que lidera con los hogares o en los hogares donde 1 de cada 5 recibe remesas familiares. Es digamos, una referencia muy importante de la excesiva dependencia de estos recursos que provienen particularmente de los Estados Unidos. Y el otro contraste es la región norte, donde destaca Baja California, Chihuahua, Durango y Nuevo León. ¿Qué pasa en esas entidades federativas? En buena parte son entidades federativas con estructuras económicas muy fortalecidas en su aparato industrial y por lo tanto son economías más diversificadas, en donde el flujo de las exportaciones de mercancías y la captación de remesas familiares realmente son muy significativas. Por lo tanto, pues las remesas familiares son recursos complementarios que están muy por debajo a los niveles que se generan a partir de las exportaciones de mercancías y de la captación de inversión extranjera directa.
son menos dependientes de las remesas familiares porque se tratan de economías más robustas, más industrializadas, con mayor inserción a la demanda mundial en distintos productos de carácter industrial. ¿Cuáles son las amenazas sobre las remesas familiares que hemos identificado? En principio, el efecto del impuesto del 1%, el impuesto a las remesas, en donde específicamente tiene un impacto en lo que es el flujo de efectivo, en la transferencia monetaria. Tiene que ver transferencias en efectivo, money orders y cheques de caja. Obviamente, hasta este momento no aplica a transferencias electrónicas bancarias. Sin embargo, repito, este es uno de los primeros elementos que ha desalentado, así lo estamos observando nosotros en Ecoeconómico, el envío de remesas familiares que los podemos dimensionar en los resultados recientes en el primer trimestre del 2026. Pero esto que deja, es decir, la afectación, el impacto del 1% del impuesto al envío de remesas familiares en efectivo, o a partir del 19 de mayo, con una orden ejecutiva por parte de Donald Trump, pues también ya ahora están restringidas. ¿Sí? Transferencias fronterizas de bajo monto, plataformas de pago entre particulares, lo que es las transferencias entre pares mediante lo que son las criptomonedas, y los patrones o depósitos repetitivos que están vinculados al ciclo de la nómina. Es decir, hay una vigilancia puntual a lo que podríamos destacar como las remesas hormigas que de manera permanente se están enviando al caso mexicano. Y obviamente aquí lo que en términos de fiscalización, los bancos tienen la posibilidad de solicitar el estatus legal de los trabajadores o de los migrantes que tienen duda, en el caso de los bancos, por estar remitiendo recursos particularmente hacia México. Y hay una parte más delicada que tiene que ver con el número de identificación fiscal individual. ¿Sí? Prácticamente todo lo que se pueda operar en términos monetarios y por transferencias puede estar fiscalizado por el banco y puede estar fiscalizado por el Tesoro de los Estados Unidos. Pues tengamos en cuenta esta relevante medida que apenas el 19 de mayo, en orden ejecutiva, acaba de firmar el presidente Donald Trump. ¿Cuál es el impacto potencial que nosotros observamos en estas dos medidas? El impuesto del 1% a las remesas, a la transferencia en efectivo y al envío de montos pequeños fiscalizados por los bancos a partir de la identificación específica de los migrantes. La evaluación que hacemos en principio es que las medidas anunciadas, como las que estamos apuntando, tendrán efectos menores en el envío de remesas a México. Esa es la primera evaluación que estamos haciendo. La primera experiencia sobre la aplicación del impuesto del 1% al envío de remesas lo podemos evaluar en el primer trimestre de este año. ¿Qué esperaríamos a partir de la aplicación del impuesto? Pues que hubiera una caída en las remesas. Bueno, el reporte que nos da el Banco de México en el primer trimestre de este año, las remesas familiares en el país tuvieron un crecimiento de 1.4%.
¿sí? Lo que significa que hay un quiebre con respecto a la caída de 4.5% que se observó en el 2025. Entonces, es una evidencia que nos puede tener una primera señal de que no está afectando de manera significativa el impuesto del 1%. Y que la reducción observada en el 2025 está más ligada a la paridad cambiaria y a las restricciones de empleo derivados de la política migratoria restrictiva por parte de los Estados Unidos. Y el otro elemento de referencia que nos parece muy importante es la parte del universo que se vería afectado con las medidas anunciadas en el 19 de mayo. Bien, estadísticamente veamos lo siguiente. De los 12.6 millones de personas nacidas en México que radican en los Estados Unidos, alrededor de 8 millones tienen ciudadanía o residencia en ese país. Además, hay 29 millones de mexicanos de segunda y tercera generación que también envían remesas, lo que implica que el universo al que hacemos referencia es un universo restringido de quienes envían remesas y que podrían verse afectados por las medidas anunciadas. Repito, realmente si vemos que son los 8 millones los que se verían afectados en función de los 12.6 de residentes en Estados Unidos, nos parece que el universo es pequeño y que el impacto tentativamente puede ser menor a lo que están previendo algunos analistas. Hay efectos importantes para el caso mexicano. De manera muy puntual podríamos señalar en principio que las remesas familiares han permitido evitar que mayor población caiga en condiciones de pobreza. 1.1 millones de personas están fuera de la pobreza gracias a las remesas familiares. Esta es una referencia muy importante. El 11.3% de los hogares mexicanos reciben remesas del exterior, es decir, 1 de cada 9 hogares. Hay un tema muy importante que seguramente habría que dedicarle un espacio específico, pero en 2024 se dejaron de registrar el 92.2% de las remesas en encuestas oficiales, lo que podría llevarnos a subestimaciones sobre su impacto real en la pobreza. Esto es una gran preocupación que debería de atenderse a nuestro juicio en las estadísticas oficiales. En estados como Michoacán, 1 de cada 5 hogares dependen directamente de estos recursos. Evidentemente que hay efectos socioeconómicos para el consumo familiar, es decir, para el consumo y el bienestar específicamente, para la educación y para el desarrollo local. Ese es el efecto socioeconómico que tiene en distintas regiones de México. En consumo y bienestar, alimentación y necesidades básicas. Eso permiten las remesas atender. Mejora de vivienda y equipamiento, acceso a servicios de salud y mayor capacidad de ahorro de las familias de los migrantes que reciben este tipo de recursos. En educación hay una mayor permanencia escolar, acceso a educación superior, compra de materiales educativos y reducción del trabajo infantil. Y en el desarrollo local dinamiza sin duda el comercio local, hay inversión en pequeños negocios, permite la construcción y mejora de infraestructura social y hay generación de empleo indirecto a partir de la derrama económica de este tipo de recursos que vienen del exterior. Hay sin duda desafíos en términos de perspectiva
derivados fundamentalmente de los desafíos de la política antimigrante de los Estados Unidos. Hay volatilidad en la política migratoria con efectos muy específicos en las remesas familiares. Hay excesiva dependencia en ciertos estados del país y obviamente lo que esa excesiva dependencia hace que los efectos y las alternativas en términos de otras fuentes de recursos como son las exportaciones, como es el turismo internacional, como es la captación de inversión extranjera directa, hace más débiles a economías de suma dependencia de las remesas. Obviamente, la desaceleración del mercado laboral de los Estados Unidos, pues es un desafío muy importante para los migrantes que residen en aquel país. Hay oportunidades, es cierto, el canalizar remesas a la inversión productiva, a proyectos sustentables, a desarrollar emprendimientos en micronegocios, eso es una alternativa muy importante y algo que me parece que en estados como Michoacán se han dejado de lado. No hay un programa específico para generar una capacidad de ahorro e inversión de las familias que reciben estos recursos, que requieren no solo la capacitación en la realización de pequeños negocios, no, se requieren de una generación de la cultura del ahorro para saber con mayor rendimiento social los impactos que pueden tener estos recursos, pero generar la cultura del ahorro para desarrollar bienestar en las familias, repito, no solo con el apoyo o el acompañamiento de las políticas económicas de los gobiernos estatal, federal y municipal, sino generar la cultura al interior de las comunidades que permitan generar un impacto más relevante a partir de la llegada de este tipo de recursos. Podemos sacar una serie de conclusiones referente a este tema muy importante en estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, por ser los referentes más notables en la recepción de remesas. Las remesas son un motor económico fundamental para México y sus regiones. Sin duda, esto es clave. Su impacto es profundamente desigual, esto es claro. Hay entidades federativas que viven de manera excesiva de esta dependencia y hay economías del norte que tienen mayor diversificación y que a partir de estructuras económicas diferentes, distintas, vinculadas a la oferta exportadora. Hay momentos críticos como la desaceleración observada en el 2025. Nosotros hemos atribuido que en buena medida tiene que ver por la política de restricciones migratorias, con menos generación de empleo para nuestros paisanos y a la paridad cambiaria a partir de la depreciación del dólar y la apreciación del peso mexicano. Es importante o es relevante diversificar las economías regionales, sin duda, aquí lo hemos destacado, que no haya tanta dependencia de las remesas familiares y bueno, la digitalización ofrece oportunidades para reducir costos, mejorar la inclusión financiera y formalizar los flujos de este tipo de recursos. Hay tema que abordar en esta materia, hay más que abonar en el análisis, pero esto sería, diríamos, la primera aproximación, la primera referencia respecto a las medidas que hoy se están tomando en los Estados Unidos y que hay impactos económicos en el caso mexicano. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el desempeño de los fundamentales en el país
Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.